Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. ¿Es posible que en libros hayáis visto el lugar? Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Bienvenidos una vez más a Hello Freaky Podcast. Estamos en el programa 2x09 y aunque solo han pasado 4 días desde que grabamos el 2x08, os vamos a intentar traer las novedades frikis más importantes de esta semana. Tengo a mi lado a MC Catalán, Marta, que ya la conocéis porque es una de los dos editores de Hello Freaky. ¿Qué tal, Marta? Pues muy bien, muy contenta porque hemos vuelto de la Hispacon, de la Imagicon que se celebró ayer y hoy en Mislata. Y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. Traemos muchísimas noticias, muchísimas entrevistas, muchísimas temas de los que hablar, frikis y interesantes para el mundo literario. Y nada, la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. Pues sí, hemos conseguido muchísima información que os vamos a traer paulatinamente estas semanas. Aunque la semana que viene haremos un podcast también un poco especial, ya os contaremos después. Pero bueno, yo creo que esta semana por lo menos vamos a tener un especial de Laura Gallego que colgaremos en 2 días y en el cual vamos a tener como invitada a Hikari, que es una antigua colaboradora de Hello Freaky que quizá también vuelva a colaborar y que tiene un blog que se titula El Torreón de Hika. ¿Es el Torreón de Hika, no, Marta? Sí, el Torreón de Hika, que está, creo que es de Hika, está dedicado a literatura. Y nada, entrad y veréis que está bastante interesante. Muy bien, ahora mismo solo estamos nosotros dos. Yo me presento, soy Víctor M. Yeste, el otro editor de Hello Freaky. Y nada, espero que disfrutéis muchísimo de este podcast que humildemente os ofrecemos. Y pues eso, vamos a pasar a la sección de cine y a ver qué os podemos contar. Bueno, pues nada, lo primero de todo, como siempre, vamos a hablar un poquitín de lo que hemos visto estos días. Marta, ¿tú has visto alguna película? Pues sí, anoche vi por fin Melancolía, de Lars von Trier, que creo que tú también tienes muchas ganas de verla. Y me gustaría hablar un poquillo de ella y a ver si la habéis interpretado de la misma forma que yo, los oyentes. Yo pienso que Lars von Trier, el punto principal de esta película es la depresión y la tristeza, y que la compara con el planeta Melancolía, que de hecho lo ha llamado así por eso, porque la tristeza puede ser tan profunda que puede terminar con el mundo que conocemos, devastándolo y arrastrando con nosotros a la gente que nos rodea, que es lo que le pasa a la protagonista, Kirsten Dunst, que por cierto hace un papelón increíble. Lo único que quizá me desilusionó un poquito es que yo tenía muchas ganas de ver a Alexander Skarsgård porque soy muy fan de él por True Blood, pero sale muy poco. En un momento de la película, por determinadas circunstancias, deja de salir. Además no hace así un papel muy importante, está bastante lineal. Y bueno, eso. Después la fotografía es alucinante, los paisajes que te muestran y el cielo estrellado, la luna, el planeta Melancolía. La verdad es que es digna de ver en el cine, por eso y por la música envolvente, que desde el primer momento que empiezas a ver la película te hace sentir una tristeza increíble. Vamos, que no es apta para depresivos ni para gente que no esté de buen humor. Hay que estar fuertecito para verla. ¿Tan depresiva es? Sí, no sé, realmente no te muestra nada del otro mundo, como muchas películas que son muy trágicas por lo que te están contando o por la dureza de las imágenes, pero simplemente, no sé, te transmite una melancolía, como dice el nombre, desde el primer momento,
que es que te dan ganas, de repente te sientes triste y no sabes por qué, como la protagonista, te arrastra con ella. Sí, sientes cierta melancolía, ¿no? Sí, sí. Y en la escena de Kirsten Dunst desnuda, que ¿tiene Esa sentido o se la inventó? Esa escena yo la vi un poquito gratuita. Sí, ¿no? Para provocar un poco de polémica. Sí, no sé, Lars von Trier es muy dado a los desnudos y a mostrar pues el cuerpo. Muestra el desnudo de Kirsten Dunst tanto en una situación degradante, en una situación en la que se encuentra en un momento de su vida horrible, es como el ser humano en su estado más bajo, más triste o más patético, y luego lo muestra en todo su esplendor bañada por la luz del planeta Melancolía. Realmente la de esta que te digo que lo muestra en todo su esplendor, no sé, no entendí muy bien por qué. Si algún oyente sabe por qué está esa escena, nos puede mandar un email o un comentario por Twitter. Pero bueno, que tampoco, o sea, no es una escena muy larga ni nada por el estilo, es simplemente pues un pequeño fotograma simbólico, igual que hay otros muchos. Yo creo que es porque de esa manera se simboliza que el personaje está desnudo ante la melancolía que le ofrece todo lo que tú has dicho que representa la otra tierra. Sí, bueno, llega un punto en el que Kirsten Dunst es como que asume la melancolía que la envuelve. La asume y en la película esto se demuestra porque es como si asumiera que el fin del mundo va a acabar sin más y dejara de importarle. Es como si hubiera asumido que su vida es triste y se baña en esa tristeza. Pues en este caso se baña desnuda bajo la luz del planeta Melancolía, mientras su hermana está desesperada porque es algo que no tiene asumido. Pero bueno, esto ya lo dejo a que cada uno la vea y cada uno la interprete a su manera. Porque claro, yo lo puedo interpretar así porque me sentí identificada con la protagonista en algunos aspectos, pero otro a lo mejor la puede interpretar de otra manera. Pues ya sabéis, esperaremos vuestras opiniones y vuestros comentarios en podcast@hellofreaky.com. Y también podéis contactar con nosotros en Google+, en Facebook, en Twitter y por donde más gustéis. Que nosotros apuntamos cada comentario que hacéis, de verdad. Bueno, pues nada, yo no he visto ninguna película porque han pasado solo 4 días desde que grabamos el último podcast y no he tenido tiempo para nada más que preparar entrevistas, mantener la revista al día, y etcétera. Así que... Sí, entre la presentación literaria que fuimos el jueves, la Hispacón del sábado y demás, y todo el trabajo que todo eso conlleva, poquito tiempo nos ha dado a ver algo más. Pero tú te has terminado el cuarto de Juego de Tronos y con eso ya eres el amo. Sí, ya con eso, como dijo en la espada con el editor de ¿cómo se llama esta editorial? De George R.R. Martin, es su editor en España. Sí, el editor en España, de George R.R. Martin, de Gigamés, dijo que cualquier persona que haya leído ya el Juego de Tronos, el de cuarto de Canción del Fuego, siempre estará pues molando con sus amigos, amenazando con spoilers, etcétera. Será como la persona poderosa dentro de su grupo social. Así que sí, se supone que sí. Bueno, ya opinaré sobre el libro en la sección de literatura, eso sí, sin spoilers. No os preocupéis que no voy a soltar el más mínimo spoilers. Pues nada, vamos a pasar a noticias y pienso que empiezas tú, ¿no, Marta? Sí, yo traigo una noticia por la que los fans de los videojuegos están de enhorabuena. Y es que por fin va a llegar la adaptación de Phoenix Wright al cine, titulada Ace Attorney, y por fin nos traen trailers, un póster y una imagen de la película. Se trata de una adaptación del videojuego de Capcom y el guion ha sido obra de Takeharu Sakurai y Yukiko Oguchi. Está ambientado en un Japón alterno, donde el incremento en crímenes violentos ha llevado al gobierno a instituir un sistema de juicios rápidos, donde el defensor y el fiscal se enfrentan en un juzgado público para determinar la inocencia o culpabilidad en menos de 3 días. Es en este lugar donde Ryuichi Nagurodo, conocido en Occidente como Phoenix Wright, tendrá que usar sus habilidades de lógica, interrogación y recopilación de evidencia para demostrar la inocencia de sus clientes antes de que se acabe el tiempo, ante un sistema que favorece a los fiscales y a la culpabilidad de los acusados. Pues es una apuesta bastante arriesgada, entre otras cosas, por el peinado ridículo que lleva el protagonista y que, bueno, pues que hace honor al del videojuego, pero claro, no queda igual en un videojuego que en una persona. El reparto está formado por Ryo Ishibashi, Hiroki Narimiya, Akira Emoto, Takumi Saito, Kimiko Yo, Reidan, Mirei Kiritani y Fumiyo Kojinata. Y se espera su estreno en Japón para el 11 de febrero del próximo año. Pues nada, pues vemos que trata un poquito como en el videojuego, que es de resolver casos mediante la lógica, es tipo aventura gráfica, y en la primera imagen vemos aquí a Phoenix Wright
apuntando con el dedo diciendo protesto, como en el videojuego. Y puede estar bastante gracioso. Yo creo que va a ser una fricada en toda regla. Pues sí, lo primero que quería decir es que creo que Marta se merece un aplauso por decir todos los nombres japoneses de carrerilla sin equivocarse ni una sola vez. Esta película yo la veré, seguro, porque aparte de que he jugado los juegos y me gustan, pienso que lo que no tiene en común este live action con muchos otros es que va a tener un elemento de misterio bastante importante y además muy friki porque va a ser abiertamente ridículo, ya que no hay más que ver cómo está puesto el protagonista con su peculiar peinado. Sí, el rubio de al lado. Y sí, el de pelo gris que también lo tiene otro. Es que todos tienen un peinado que es que no puedes por como menos reírte. Y nada, o sea, se nota que se jactan de sus orígenes y que lo abrazan con todas las ganas que pueden. Sí, es una fricada reconocida y eso nos gusta. Exacto. Yo espero que nuestros oyentes, si alguien tiene oportunidad de verlo y nosotros todavía no lo hemos visto, que sepa que nosotros estamos abiertos a recibir cualquier opinión y también saber si merece la pena, porque si no merece la pena, a lo mejor ni la vemos. Bueno, pues nada, yo voy a pasar a otra noticia que le ha gustado muchísimo a nuestros lectores de Hello Freaky. Y bueno, básicamente contaros un poquitín la telenovela que se está gestando con el tema de la preparación de la ceremonia de los Oscars del año que viene. Porque para los que no lo sepáis, la ceremonia de este año, de 2011, fue un auténtico fiasco. Batieron, no sé si fueron récords a la baja de audiencia y todos los críticos achacaron la culpa a la pobre interpretación de James Franco como presentador, porque a Anne Hathaway la vieron en su línea. Y Sosita. Sí, sosita, pero bueno, al menos estuvo en su línea. Según dicen, James Franco parecía un auténtico estúpido. Al menos no salió borracha al escenario. Exacto. No, pero básicamente que se quejaban de que Anne Hathaway, de que James Franco se tomó como el hecho de presentar una gala tan importante como los Oscars como si fuera una broma. No sé, es que no se lo tomó muy en serio dentro de las bromas que tiene que hacer para entretener a la audiencia. La gente, todo el mundo opinaba que quizá lo que merecía la pena era volver un poco a los orígenes. Y de hecho se va a conseguir con lo que luego comentaré. También achacaron la culpa a la estructura de la gala, que se ve que tiene demasiados premios. Y claro, pues si tienen que estar mencionando y diciendo y enseñando el trailer, etcétera, de todos los premios, pues os podéis imaginar los muchísimos premios que hay simplemente técnicos. Pero claro, las diferentes confederaciones de departamentos son bastante poderosas y no quieren que les quiten el Oscar a ellos. Hombre, claro, es que realmente esa gente que está detrás de la película es la que al fin y al cabo crea la película, entonces claro, también se lo merecen. Lo que pasa es que como no es lo que está delante de las cámaras, no es lo que está en plan famoso, pues al público es lógico que le guste menos. Lo que pienso yo es que podrían hacer una ceremonia alternativa para ese tipo de premios técnicos que siguiera siendo como un Oscar, porque se merecen un reconocimiento tan grande. Un Oscar es el mayor reconocimiento en el mundo del cine, prácticamente. Que hicieran una ceremonia alternativa y quien quiera que la vea, quien no, que la hagan a otro horario, a lo mejor con menos sponsors de publicidad o yo que sé, una gala menos suntuosa y... De esa manera nadie vería ese segundo programa prácticamente. Bueno, pero tendrían los Oscar. Ya, pero es que ellos lo que quieren es tener reconocimiento y eso también conlleva el que todo el mundo les conozca y que sí todo que el los mundo verían vea la porque gala. hay gente que se dedica a eso y gente que ha estudiado esas disciplinas y que le interesan los premios técnicos incluso más que los de actuación. Si se quejan de que han tenido poca audiencia con toda la gala, imagínate si solo hacen una parte con los técnicos, ¿no? Hombre, yo no la vería, pero no sé los de todas demás. maneras se ha hablado de que va a haber diferentes cambios, pues por ejemplo van a bajar el número de nominados. De esa manera, por ejemplo, si no hay en vez de haber 12, que no me acuerdo cuántos habían ahora mismo, pero si a lo mejor hay 12, pues bajarlo a 6 o a 8, o incluso han hablado de hacer un número variable, en plan de que no tienes por qué nominar a películas que no se lo merecen simplemente para llegar a un número concreto. Pero bueno, bien, ya una vez presentado lo que es la situación, en primer lugar, contar que se aceptó la dimisión de Brett Ratner como coproductor de la gala del año que viene, puesto que este creó polémica al hacer unas declaraciones homófobas en la promoción de su última película, Un golpe de altura. Básicamente, el moderador le preguntó sobre la preparación de los Oscar y este respondió: los ensayos son para maricas.
Pero para los que piensen que esto no fue suficiente para admitir, días después también habló en un programa de radio de masturbaciones, el tamaño de sus testículos, vello púbico y su encuentro sexual con Lindsay Lohan. Como podréis suponer, el productor de nada más y nada menos que la gala de los Oscars no puede ser alguien que está hablando en esos aspectos así. Bueno, ya para seguir a esa dimisión, el presidente de la academia, Tom Serac, declaró lo siguiente: ha hecho lo correcto para la academia y para él mismo. Las palabras tienen significado y acarrean consecuencias. Brett es una buena persona, pero sus comentarios fueron inaceptables. Esperamos que esta sea una oportunidad para llamar a la atención sobre el daño que causan estos comentarios desafortunados e insensibles, independientemente de su intención. Por su parte, Berraner se disculpó citando textualmente que se disculpaba públicamente y sin reservas. Acto seguido, es que esto parece una telenovela. Sí. Seguido, Eddie Murphy renunció a ser presentador de la gala, algo que porque para los que no lo sepáis, habían decidido que Eddie Murphy iba a presentar la próxima. Algo que sorprendió a mucha gente, ya que es un actor que está en sus horas más bajas. Ya que desde los 80, cuando era el rey Midas de Hollywood, prácticamente, ha pasado muchos años. Y bueno, el hecho de que Eddie Murphy renunciara no sorprendió a nadie, ya que Berraner tuvo mucho que ver en su elección. El actor declaró lo siguiente: primero de todo, quiero decir que entiendo y apoyo la decisión de cada parte con respecto al cambio de productores para la ceremonia de entrega de los premios de la Academia. De verdad, ansiaba ser por parte del programa que nuestro equipo de guionistas y productores estaba comenzando a desarrollar. Pero estoy seguro de que este nuevo equipo de producción y de conductor podrán hacer un trabajo tan bueno como el nuestro. Vamos, un discurso políticamente correcto para explicar que se va porque le han echado a su amigo. El presidente contestó que aprecio cómo se siente Eddie respecto a la pérdida de su compañero creativo, Berraner, y le deseamos lo mejor. Así que bueno, ya han echado al productor, han echado a uno de los dos productores y han echado al presentador, así que vamos a ver a quién eligen para sustituirlos. Pues para empezar, para sustituir a Ratner han elegido a Brian Grazer, que es nominado 4 veces al Oscar a ganador y ganador de mejor película por Una mente maravillosa, que fue el director de Una mente maravillosa, una grandísima película que recomendamos desde aquí. ¿Y quién presentará la ceremonia? Pues qué mejor manera de asegurar el éxito que traer un presentador que otros años que sí lo consiguió. Un presentador que además ha estado insistiendo en que quería hacerlo, porque ha estado insistiendo todo el año en que quería hacerlo. Y es Billy Crystal. El actor presentará, por tanto, la gala por 9ª vez, algo que ha entusiasmado a todo el mundo. El mismo Crystal ha tuiteado: voy a presentar a los Oscar para que así la joven mujer de la farmacia deje de preguntarme mi nombre cuando voy a recoger mis medicinas, esperando el show. Pues nada, con toda esta información sobre los Oscars los dejamos. Pienso que Eddie Murphy podría haberlo hecho bien, porque a mí este actor siempre me ha gustado. Pero Billy Crystal es que es un mítico en los Oscar y yo he visto otras presentaciones de Oscar suyas y es que sinceramente lo hace genial. Yo quiero que lo presente Ricky Gervais. Sí, no, ojalá. Es que hablan de que Billy Crystal tiene una sencillez y una naturalidad a la hora de presentar y también que sabe guardar el respeto y al mismo tiempo hacer gracias sobre la gente, no sé, me parece que es un gran acierto. Pues nada, Marta, ¿de qué nos vas a hablar esta vez? Pues os voy a hablar de Elijah Wood, más conocido como Frodo, que encarnará a un asesino en serie en el nuevo remake que van a hacer de Maniac. Ha confirmado la presencia en este próximo proyecto. El film lo dirigió en su momento, en 1980, William Lustig, y ahora lo hará Frank Calfon. Además tiene un guión de Alexander Aja, Gregory Levasseur y William Lustig. El argumento del clásico era un asesino psicópata cuyos horrendos crímenes aterrorizaban la ciudad de Nueva York, y entonces indagaba en la historia del motivo principal de dicho comportamiento, que eran por los maltratos y abusos sufridos durante su infancia a manos de su padre. Pues ahora la persecución, teniendo en cuenta el apogeo de las redes sociales, va a ser por internet, en chats y páginas de contactos. Por supuesto, debido a que Wood estará ocupado con El Hobbit, seguramente la película hasta 2013 no se espere que se estrene. Bueno, a ver si ya lo encasillan en algún papel que no sea... Bueno, deja de encasillarse más bien en el papel de Frodo, porque yo ya no lo puedo ver de otra forma. Ese es su problema. De hecho, yo creo que el pobrecito le va a pasar como le pasó al actor que hizo de Luke Skywalker, que después nadie lo podía ver de otra manera. Bueno, ya hizo de psicópata en Sin City.
psicópata asesino que vivía en los bosques y se iba cargando a la gente y con gafitas, y la verdad es que lo hacía súper bien. Sí, Yo casi creo que hace mejor de asesino psicópata que de Frodo. A ver si ahora con el tema de psicópata se le quita la moñería ese que tiene de Frodo. No sé, a mí me gusta como actor. De hecho, también hizo otra película de joven en una especie de instituto con especie de alienígenas, ¿te suena? Sí, me acuerdo cuál es. No me acuerdo del título, pero sí que los profesores eran, sí. Y también lo hizo muy bien. Quiero decir que... Sí, vale. y el buen hijo con Macaulay Culkin cuando era más chiquitín. Sí, Exacto. Es un actorazo desde pequeño. Además, a mí siempre me ha encantado, pero es que lo han puesto ahí como Frodo con Frodo y Sam, y es que yo lo veo y me acuerdo de Frodo y Sam. Es que también hay que decir que aunque haya gente como Héctor, que hoy no está aquí, que defiende a Frodo y a Sam como con capa y espada, a mí me parecen unos personajes que sobran bastante en la novela, y eso que llevan al planteamiento principal de ella, lo cual es curioso. Pero es que ambos son muy cansinos. Suele pasar que en las novelas y en las películas el protagonista no suele ser el personaje favorito del público. No, en este caso el Frodo no era el protagonista porque compartía el protagonismo con todos los demás, ya que los capítulos, igual que en la película, las escenas se van alternando entre unos y otros, y cada uno sigue su camino a partir después del primer libro. Pero ya digo que no, si hay alguno que nos escucha que piensa que Elijah Wood no vale como actor después de haber hecho de Frodo, que se lo piense dos veces y que vea un poquitín de su filmografía, porque se dará cuenta de que estamos hablando de un actor que ojalá siga teniendo muchísimo futuro. Bueno, pues yo voy a traer una película hiper friki, y bueno, es que yo creo que os va a hacer mucha gracia. Os estoy hablando de Ninja Zombies. En la web podéis ver 2 trailers y un póster de la película. Esta producción, que va a hacer boca agua más de un friki, se llama Ninja Zombies y está dirigida y escrita por Noah Cooper. También ha escrito el guión junto con Michael Castro, que es uno de los protagonistas. El resto del reparto está formado por Ashley Williams, Pamela Chan, Adam Disco, Kylie Galaxy y Joy Kaufman. Trata de lo siguiente: Dameon es un joven que no tiene ni trabajo ni responsabilidad, que constantemente sueña con la vida de un samurái y una espada que puede traer de vuelta a los muertos. Cuando un grupo de zombies comienzan a atacar a sus vecinos, que imagino que serán los zombies ninja, él descubrirá que el samurái era un antepasado suyo, la espada es real y que él es el único que puede salvar el mundo de un apocalipsis zombie. Casi nada. Casi nada, ¿sabes? O sea, han mezclado samuráis con ninjas con zombies. Es que yo creo que es una película hiper friki, y solamente con $2.500 de presupuesto. Sí, pero ojo. además está ambientada en la actualidad, ¿no? Por lo que veo. Sí, está ambientada en la actualidad. Esto ya es friki de la leche. Sí, yo pienso que ha sido un trabajo de estudiantes y que lo han sacado para adelante porque lo habrán hecho muy bien. Me gusta. Porque $2.500 es que eso ni Paranormal Activity. Paranormal Activity. ¿Cuánto tenía Paranormal Activity la primera? 15.000, creo. Sí, fueron $15.000. Es que 2.500. Bueno, sí, seguramente los consiga en cines, y a ver si se dan cuenta los de Hollywood que las producciones de $200 millones a lo mejor no los necesitan tanto. Pues entonces hemos acabado con las noticias de cine y vamos a pasar a los estrenos. Vamos a ver qué se estrena esta semana y qué merece la pena y qué no, y qué hemos leído por ahí que puede estar bien y qué no. Para empezar, Marta nos trae una de las películas que más estamos esperando durante todos estos meses, aunque por su argumento quizá no lo parecería. ¿Cómo se llama, Marta? Se trata de un tío salvaje. Tras una disputa verbal, Zachary Cohen, de 11 años, armado con un palo... ¿Armado? Michael, ¿qué podríamos decir? ¿Llevando? ¿Sujetando? ¿Llevando un palo? Llevando, sí. Llevando un palo. Y es lo último de Roman Polanski. Está protagonizada por Judy Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz y John C. Reilly. Es la adaptación de la obra teatral de la autora francesa Yasmina Reza. Ha sido rodada en Europa, pero la historia se desarrolla en Nueva York. En la obra original, los protagonistas son 2 matrimonios que se reúnen, en principio de manera civilizada, para hablar de la reciente pelea que han tenido sus hijos. Pero lo que comienza siendo una reunión pacífica se complicará hasta límites insospechados. La víctima y el agresor no son iguales. Pues me alegro de que nuestro hijo le diera de leches al vuestro. Y me paso vuestros derechos humanos por el culo. ¡Joder! Yo creo en el Dios salvaje, cuyas reglas no han sido cuestionadas desde tiempos inmemoriales. Yo no tengo paciencia para estas chorradas sensibleras. Soy un hijo puta con muy mala leche. ¡Alan, haz algo! ¡Helen, haz algo!
De hecho, si vemos el póster, se ve a Jodie Foster, bueno, a todos los protagonistas en un primer fotograma, todos contentos. En el segundo, serios. Y en el tercero, chillando y bueno, desvariando. La verdad es que sí que es muy esperada desde hace mucho tiempo. Y tengo también que decir que hay una obra de teatro española que se hizo como adaptación a esta novela. Sí, es que se nota que el planteamiento que tiene la estructura también es muy teatral. Y desde luego no esconde en ningún momento de qué trata y por qué fases van a pasar los protagonistas. Y parece ser que van a tirar de la actuación de los protagonistas, por eso han cogido unos protagonistas tan buenos. Va a ser el 100% de la película de eso. Y yo pienso que va a ser divertidísima. Los trailers, etcétera, lo dicen así, ¿no, Marta? Sí, es una tragicomedia, un drama comedia. Bueno, pasándonos al otro lado de la géneros del cine, os traemos Asesinos de Élite. Diga, sabía que te encontraría. ¿Cómo has sabido este número? No sabes con quién te enfrentas. Para ti es como un padre, ¿verdad? Si no lo haces, es hombre muerto. Mira, Está dirigida por Gary McKendry y está protagonizada por Jason Statham, que está haciendo su propio pequeño género de acción dentro de sí mismo. También tiene a Robert De Niro, a Clive Owen, a Ivonne Strahovski, a Grant Bowler y a Dominic Purcell. Bueno, esta película es una de las, digamos que la de acción de esta semana, porque como sabéis todas las semanas que tienen que sacar por lo menos alguna de acción, y trata, pues vamos a contar la sinopsis a continuación. Asesinos de Élite nos narrará la historia de un grupo de antiguos miembros de las fuerzas especiales británicas cuyos integrantes están siendo cazados por un equipo de asesinos. Te lo dije, se acabaron las contemplaciones. Ya me he cansado. Siendo su líder un individuo, Jason Statham, que en su día perteneció a los Navy SEAL. De Niro interpretará a su mentor, mientras que a Ivonne Strahovski dará vida a su compañera sentimental. Clive Owen se pondrá en la piel de un agente de campo que intenta proteger a los soldados y a sus familias. Como veis, una nueva película de acción al uso, pero que puede ser que esté interesante. Yo no he leído nada sobre ella, así que no os puedo decir si merece la pena o no. Así que solo sé que, por ejemplo, en otras webs le han puesto 3 estrellas sobre 5. Bueno. Una más. Olvidable, seguro. Bueno, pues yo voy a pasar a algo bastante más jugoso. Y es la primera parte de la saga de Amanecer, que pertenece a la saga Crepúsculo. Yo, Edward Cullen, te tomo a ti, Bella Swan. En lo bueno y en lo malo. Para amarte. Y respetarte. Tanto como duren nuestras vidas. Ahí oigo a mogollón de fans chillando de fondo. Y nada, está protagonizada por Taylor Lautner, Kristen Stewart y Robert Pattinson, que son el trío este amoroso de Bella, Jacob y Edward. Y trata de lo que acontece después de que Edward y Bella por fin se casen, de su luna de miel, de Bella, que parece ser que está embarazada. Y cómo puede ser que esté embarazada si Edward es un vampiro y no puede dejar embarazadas a las chicas. Bueno, pues eso. Y hay alguna escena hot por ahí también de por medio, que por cierto el otro día leímos que habían cortado bastantes. Y bueno, parece que también van a tener algún que otro problema con los Vulturis. Es imposible. El feto no es compatible con tu cuerpo. Es demasiado fuerte y crece muy deprisa. Te está rasgando desde dentro para salir. Tu corazón fallará antes de dar a luz. La culpa es tuya. Ya no logro ver el futuro de Bella. No sabemos qué clase de criatura van a criar. Hay que proteger a la tribu. Ahora sois el enemigo. Sam no vacilará. Os masacrarán. Te absorbe la vida hora tras hora. Soy yo quien va a perderte. Tienes que aceptarlo. ¡No me has dejado elección! Pero eso igual lo dejan para la parte 2 de Amanecer. Esta es la parte 1 con la típica técnica esta de dividir la última película de una saga super millonaria en 2 partes para sacar más recaudación. Como hicieron con Harry Potter. Eso de que un vampiro no pueda engendrar un hijo será en nuestro tipo de vampiros, porque en Crepúsculo tú ya sabes que sí, ¿no? No, claro, te digo, él que pensaba que no podía.
Ah, vale, lo digo porque para aclarar a los que nos estén escuchando que lo que has dicho era simplemente un comentario... Es un comentario irónico. Irónico, o sea, es que claro, la gente que no lo sabe, como yo que no he leído los libros, pues me quedo un poco pillado. A ver si puede ser que sea otra cosa que no es. Vale, bien, ¿tú lo harías saber? Sí, yo la voy a ver porque me gusta ver las adaptaciones de lo que leo, simplemente pues por poder hablar de ello, la verdad. Me gusta el mundo del cine y de verla la veré. No soy partidaria ni de las novelas ni de las adaptaciones, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos de cada uno. Sí, bueno, luego hablaremos un poquitín más de qué vamos sobre cada uno, pero yo pienso que muchísimos de los que nos están escuchando se pensarán si verla, aunque sea para luego poder criticarla. O quizá también felicitarla, ¿eh? Yo tampoco voy a entrar en camisa de 11 balas. Bueno, yo os voy a hablar de una película que quizá pase desapercibida, se llama Duns Scoto. Es una película italiana dirigida por Fernando Muraca y protagonizada por Adriano Braidotti, Raffaele Proietti, Alessandro Cini, Emanuele Maria Gomboni, Camilla Diana, Maria Toesca, Sebastiano Cola y Niccolo Diana. Juan Duns Scoto fue el fraile franciscano que ofreció la explicación teológica de la Inmaculada Concepción de María a comienzos del siglo XIV, 500 años antes de que fuese proclamado como un dogma de la fe de la Iglesia Católica. Duns Scoto narra la vida y enseñanzas del beato en los años transcurridos entre 1303 y 1305. La película, ganadora del premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine Católico Mirabile Dictu, nos ofrece además una breve mirada a la infancia de este hombre y su voluntad de querer formar parte de la orden franciscana desde niño. Bueno, pues nada, tenemos otra película católica que se cuela en la cartelera, igual que tuvimos en su momento a la de Habemus Papam, y para la gente que le interese el tema, pues también es un tema histórico, pues nada, adelante. Y ya nos quedan, ¿cuántos nos quedan, Marta? 2 más, ¿no? Sí, yo os traigo una española que se llama Carne Cruda y que bueno, por el título ya se puede deducir que es de humor. Está protagonizada por Canco Rodríguez, que es el que aparece en Aída como el Barajas, Alejandro Tous, que es el que salía en Yo soy Bea como protagonista, Fernando Albizu, Nacho Vigalondo, al que entrevistamos hace no mucho, Susana Estrada, Ana Asensio, Rebeca Valls, Máximo Valverde y Joan Gadea. Y bueno, trata de Kiko y Andrés, que son vendedores de pisos, y un fin de semana en el campo les lleva a caer en las redes de una secta de caníbales liderada por Maruja, una antigua hippie especialista en la preparación de brochetas humanas. Flipa. Matar o morir. Esa es la cuestión, y es que cuando la vida se pone dura, no hay nada mejor que la carne cruda. Bueno, yo he visto un tráiler, de hecho ha salido hoy el actor principal en la televisión, el Canco Rodríguez, y bueno, promete ser por lo menos un poquillo así de risa. Pero bueno, eso ya para el que le guste este tipo de género. Claro, para ir con los amigos a pasar un buen rato puede ser que esté bien. Bien, luego yo os traigo ya por último de esta semana Medianeras. Esta es una historia que debería ser de amor. Suena bien, sí. Él es Martín. Este es su depto, barra oficina, barra caja de zapatos. 40 y pocos metros cuadrados y una miserable ventana que da a un pulmón sin aire. Ella es Mariana. Vas a pensar que estoy loca, pero... Este es un mini monoambiente que esos 5 ridículos escalones convierten en un dúplex. A él lo dejó ella. Hola. Es una película multinacional porque cuenta con producción de Argentina, España y Alemania. Es un drama dirigido por Gustavo Tareto y protagonizado por Pilar López de Ayala, Javier Drolas, Inés Efren, Carla Peterson, Adrián Navarro, Rafael Cerro y Miguel de Dovitz. La película pues nos cuenta la historia de Mariana, Martín y la ciudad. Los dos viven en la misma manzana, uno frente al otro, en diferentes edificios, pero no pueden encontrarse. Sus caminos se cruzan sin saber el uno del otro. Ella sube una escalera y él la baja. Él sube un autobús y ella se baja. Coinciden en el videoclub, pero los separa una estantería de películas. Se sientan en la misma fila de cine, pero la sala está a oscuras. La ciudad los une y a la vez los separa. Él busca a alguien como ella. Y ella busca a alguien como él. Pero se encuentran con otros. Una cita de internet. Él se queda con el shampoo, yo con la crema de enjuague. J'adore parler français. El dueño del local que decora.
Subimos. No me subo a los ascensores. ¿Qué vivís en planta baja? En un octavo. Una paseadora de perros desorientada. Una película pues que para la gente que le guste los dramas, los cuales les hagan que pensar, les den que pensar, pues nada, genial. Así que ya una vez presentados los estrenos y teniendo en cuenta los estrenos de semanas anteriores, Marta, ¿tú qué te apetecería ver en el cine este fin de semana? Pues yo voy a ir a ver Amanecer parte 1, porque no me he perdido ninguna de las películas que han hecho, porque he leído las novelas y porque quiero opinar, a ver qué tal han hecho la adaptación y tal. Pero no hay así ahora mismo nada que me haga especial ilusión, la verdad, hasta que salga... Bueno, la de... No sé el título en inglés. La de Carnage, la de Jodie Foster, sí que me gustaría ir a verla también. Esa creo que será de mejor calidad. La de Un tío salvaje. Esa. Sí, esa a mí la verdad es que de los que se han estrenado es la que más me llama de lejos, Un tío salvaje. Y de la semana anterior quisiera decir que Anonymous la quiero ver. Y quisiera retractarme con el tema de 5 metros cuadrados, porque desde que dije que esa película había leído que era mala, que sigo diciendo que y leí en su momento que era mala, no he hecho más que recibir críticas buenísimas por todas partes de que la película merece la pena y muchísimo, de nuestros seguidores de Twitter y por muchísimos otros medios. Así que si alguien tiene oportunidad de ver 5 metros cuadrados, que es una película española, quizá no se arrepienta ni mucho menos. Deberías partir. Perseguir el viento. Que no te atemoricen los peligros del camino. El hombre había desaparecido. El mito no. Pues nada, con cine yo creo que ya hemos acabado. Así que vamos a pasar a literatura, que aparte de presentar un poquitín que estamos leyendo o que hemos leído, os traemos un debate muy muy interesante, que rescatado un poquito de la Magicón y contando también qué se dijo en la Magicón por 4 autores de prestigio. Lo primero de todo, Marta, terminaste de leer un libro hace poco, ¿no? Sí, terminé Donde los árboles cantan, para poder hacerle la entrevista a Laura Gallego como se merecía. Y bueno, la verdad es que acabé bastante contenta con el libro, no tanto como por su primera parte, sino por el último tercio, que la verdad es que culmina con un final que es bueno, pero donde los haya, que hacía tiempo que no había leído un final de tanta calidad para un libro. Es hasta metaliterario, es un ciclo que se cierra, no sé cómo explicarlo sin hacer ningún spoiler, pero vamos, a lo que voy es que el final es precioso, a la vez que literariamente muy interesante y muy bueno, muy pues preparado. Ahí lo dejamos para adentrar un poquitín más en el especial sobre Laura Gallego, en el cual imagino que, aun sin hacer spoilers, por supuesto, intentarás sacarle un poquitín más de profundidad, ¿no? Sí, quiero hablar del libro más profundamente. Sí, porque yo creo que se le puede sacar mucho, aunque yo no lo he leído, ¿eh? Y yo he terminado de leer Una danza de dragones o A Dance with Dragons de George R. Martin. Es el 5º libro de Canción de Oro de Fuego, el que salió en inglés, creo que fue el 11 de julio, el 13 de julio, no recuerdo ahora bien el día exacto, y llevo desde mitad de agosto leyéndolo. En mis ratos libres, tampoco es que haya dedicado muchas horas al día, pero hay que tener en cuenta que la prosa de George R. Martin en inglés tiene tela, pero tela, ¿eh? Sí, como te escriben los arenques. Sí, eso sí. De hecho, es que es bastante complicado de leer porque es que se divaga mucho y a lo mejor dedico 2 horas, hora y media a leer un capítulo, porque encima también los capítulos son largos. Y bueno, son 956 creo que son páginas, sin contar las 50 o 60 de lista de personajes. Bueno, y cuéntanos un poquito, adelántanos un poquito de este libro. Bueno, sin ánimo de spoilers, el libro continúa por donde se quedó, tampoco quiero decir dónde se quedó, pero es que ten en cuenta que no quiero spoiler a la gente como tú, precisamente, vale, que no ha leído el 4 ni el 3. Pero básicamente el libro pues sigue la línea, cuenta en sus 3 primeros cuartos, se pone al día con el 4º libro, porque para los que no lo sepáis, hay muchísimos personajes en Canción del Fuego, y resulta que escribiendo el 4º libro, que es Festín de Cuervos, George R. Martin se quedó sin espacio, sí, porque hizo un libraco tremendo y vio que quería seguir y que no podía parar a mitad, así que lo que hizo fue dividir la parte de ciertos personajes en el 4º, y tampoco los voy a decir porque no quiero deciros que están vivos por ese entonces, claro,
porque con George R. Martin no se puede decir nada, nunca se sabe. Y la otra mitad que lo puso para un Danza de Dragones. Y pues nada, en los primeros 3/4 tenemos como va alternando entre sobre todo 3 personajes principales y luego también dedica muchos capítulos a otros personajes y está muy interesante. Sí que es cierto que en los 3 primeros cuartos parece que el libro no avanza mucho. O sea, avanza, pero avanza muy lentamente. No sé si fue mi impresión porque estaba leyendo yo en inglés y tardaba. Pero sí que es cierto que es que estás como en plan de que pase más. Y luego ya en la recta final ya pues pasan muchas cosas. No voy a decir si buenas ni malas, ni qué pasa, nada. No me pidáis spoilers porque no los voy a dar. Pero ya os digo que el libro me ha gustado mucho y merece la pena. Ahora sí, viendo la política del editor de canción, de la cual ya hablaremos en otro podcast en la sección de literatura más ampliamente, porque tenemos mucho que decir sobre el tema. Que sepáis que la versión en español va a tardar. Por lo menos sus 2 añitos yo creo que tardará. Uf, malas noticias. Sí, malas noticias. No hay fecha confirmada, pero que sepáis que va a tardar lo suyo. Y por políticas de marketing y etcétera que ya comentaremos en otro podcast, así que estar atentos. Así que sin más vamos a pasar al debate que queríamos hacer, un pequeño debate que va a ser una especie de mesa redonda entre nosotros dos sobre la fantasía juvenil y la fantasía para todos los públicos. Se habló de esto en la de Magicón, ¿no, Marta? Sí, se habló de esto. Esto estaba titulado como Literatura Fantástica para todos los públicos y en ella participaron Laura Gallego, a la que todo el mundo debe conocer ya, Susana Vallejo, que fue la ganadora del premio DB de este año, David Lozano, que es el autor de Cielo Rojo, escritor y guionista, y ganó el premio Gran Angular en 2006. Ahora se está hablando de llevar al cine una de sus obras, su novela que se llama La Puerta Oscura. Y Víctor Conde, que es el ganador del premio Minotauro de 2006 y que es el autor de Heraldos de la Luz y ahora de Heraldos de la Oscuridad. Vamos, una mesa que estaba cargadita de gente que sabía perfectamente de lo que hablaba, del panorama de la literatura fantástica actual. Y lo que primero se comentó, y que es muy triste, es que por mucho renombre que tenga un autor de literatura juvenil, no se le considera serio hasta publicar un libro sobre la guerra civil o sobre cómo construir una catedral, apelando a los pilares de la tierra, para poner un ejemplo. Y es que hay novelas de este género que están aportando muchísimo a la literatura, pero se les considera como escritores de segunda fila. Y es cierto, lo peor de todo es que es cierto. Muchas veces se reían mucho los autores cuando decían, es que claro, yo estoy escribiendo literatura juvenil y se piensan que es como una especie de preparatorio para la literatura adulta. Incluso llegan a preguntarte como en plan, bueno, ya has escrito libros para niños, ¿y cuándo te pasas al adulto? Sí, ¿cuándo te pasas a escribir algo serio? ¿Cuándo te pasas a escribir algo serio? O sea... Sí, dicen que es como si... Eso de hecho lo comentó David Lozano, el autor de Cielo Rojo. Bromeaba pues con que... Primero bromeó con que si Laura estaba a su lado, vale, que él se podía considerar escritor de segunda fila. Si no, no. Dice que es que se le considera como si lo juvenil pues escribiera cuando no se sabe escribir. Como cuando estás empezando, dices pues voy a escribir para niños porque entienden menos, o para jóvenes en este caso, porque entienden menos lo que es literatura de calidad y así voy practicando. Y no como una opción más y no como si supieran escribir ya. Él lo que dice es que esto es una opción personal y que es cuestión de gustos, no tiene nada que ver con que sepan escribir más o menos. Es que aquí, eso es también aquí en España. De hecho, algún día tenemos que hacer un debate sobre la tradición de fantasía en España, que es lo que ha derivado en que la fantasía tenga tan poca reputación aquí en España. La tienen como una especie de broma, una especie de género que está ahí como para... que solo sirve para entretener, pero que en ningún momento va a aportar nada interesante. Sí, de hecho, nada más lejos de la realidad. Sí, de hecho es lo típico que tu madre o tu padre te dice, pero ¿cuándo vas a dejar de leer esos libros y vas a aprender con algo? ¿Te vas a poner a estudiar? ¿O cuándo vas a leer algo que te enseñe? Eso no te aporta nada. Y probablemente, es lo que comentó, me parece que fue Víctor Conde, seguramente te aporte más un libro de fantasía, más sobre valores morales, más sobre la vida, que un tratado de política, porque de ahí poquito vas a aprender sobre valores morales. Exacto. Y luego Laura Gallego comentó que a ella no le importaba que dijeran eso, que ella no se consideraba como una escritora de segunda fila,
que bastaba, si alguna vez se metían con ella y eso podía molestarle, bastaba con hablar con los lectores y ver el apoyo el apoyo que tenían y ver que su trabajo era tan válido como el que escribiera otras obras para adultos. Pero que esto le daba rabia porque le parecía una falta de respeto para los lectores. Si tú estás diciendo que un escritor de literatura juvenil fantástica es de segunda fila, estás diciendo que los lectores de estas obras son lectores de segunda fila, de segunda clase. Es tirar piedras sobre tu propio tejado. Y así es, porque los jóvenes, vale, los niños puede ser que sepan menos leer, aunque no por ello un libro infantil va a ser menos bueno, no hay más que ver El Principito. Pero los libros juveniles ya los jóvenes saben leer, saben lo que leen, saben interpretar y pueden escribir cosas verdaderamente complejas. Es lo que dijo, que entendía que sí que hubiera unos límites de edad establecidos a la hora de la literatura infantil, pues porque ahí estás marcando el tiempo de aprendizaje que tienen los niños para ir aprendiendo a leer poco a poco. Pero que en literatura juvenil un crío ya sabe leer perfectamente, un crío no, un joven, ya sabe leer perfectamente. Entonces, no por leer ese tipo de literatura es más sencillo o es de segunda fila, porque hay libros para adultos como El Código Da Vinci que están disfrazados de seriedad y de libros serios y realmente a la calidad literaria tienen muy poca, y no hablemos ya de calidad de documentación a la hora de hacer esas obras. Entonces un libro juvenil no tiene por qué ser menos serio que uno para adultos. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pienso que la literatura juvenil y la literatura fantástica en España, y también la de humor, porque luego, no sé si lo apuntaste, sí. La literatura de humor también está muy infravalorada, y pienso que hay mucha injusticia en este tema aquí en España, y sin embargo en otros países como sin más lejos, en Inglaterra, la autora más respetada es Rowling, que es de fantasía juvenil, y el segundo más respetado es Terry Pratchett, que es precisamente juvenil, fantástico y encima de humor, lo tiene todo. Y tienen joyas de la literatura como Peter Pan o El Mago de Oz y La Historia Interminable, y eso lo consideran como una joya de la literatura. ¿Aquí qué tenemos de tradición literaria fantástica? ¿Becker? Ni siquiera se considera juvenil, es simplemente, pues, literatura. Exacto, es literatura que en su momento a lo mejor fue juvenil, pues no lo creo, porque los jóvenes dudo mucho que supieran leer, salvo los señoritos, en su momento me refiero. Es que nuestra tradición fantástica, si te vas a, no sé, yo imagino que 30 o 40 años más atrás, es que se diluye muchísimo, yo creo que incluso desaparece. Claro, lo que pasa es que comentaron también el hecho de que el libro de referencia español sea el Quijote. Eso dice mucho de nuestra tradición literaria, porque ¿de qué trata el Quijote? El Quijote es una parodia hacia la fantasía. O sea, está criticando eso mismo, la gente que lee demasiados libros de caballerías y de fantasía, pues que al final se vuelve loco, como le pasa al protagonista. Y eso dice mucho de nuestra tradición literaria. Exacto. Que no estamos diciendo que el Quijote sea malo, estamos diciendo de que la implicación que conlleva eso es que yo creo que a lo mejor nos hemos enseñado nosotros mismos con el paso de los siglos que la fantasía es algo quizá un poquitín vergonzoso, como si lo que te imaginas como no es real, por ello es menos válido. Yo creo que la gente debería yo creo que ya está empezando a despertar, porque ahora mismo las sagas más importantes y los autores más respetados son los de fantasía. Sí, efectivamente. Como dijo Susana Vallejo, ahora cada vez más la fantasía pues se ve de diferente forma en España. Y luego Víctor Conde dijo que hoy en día pues que la nueva generación ve la fantasía como algo normal, natural, y no da miedo ni pudor reconocer una novela de fantasía como una gran obra, que antes pues era algo en plan de, yo qué sé, como si estuvieras Majara o algo. Claro. Hombre, yo pienso que cuando la gente, los que ahora somos jóvenes, tengamos 50 años, por decirlo de alguna manera, 40, y nos hagamos con el, entre comillas, poder de este tipo de cosas y encaucemos las cosas, lo que hemos crecido con la fantasía, creo que le daremos una importancia incluso quizás excesiva a la fantasía, quizá, no lo sé, para mí nunca va a ser excesiva, solamente lo digo así, ¿sabes? Yo pienso que las cosas van a cambiar conforme la gente que ha crecido sin la fantasía, o en cierto modo sin la fantasía, vaya adecuándose a esta. Pero mira, la gente que ha crecido sin la fantasía, o la gente que tiene demasiado apoyo al realismo, como comentó, no me acuerdo si fue Víctor Conde, sí creo que fue Víctor Conde, comentó que el realismo es un concepto pernicioso. ¿Y esa frase qué significa?
Pues que si tú lees una novela de fantasía, tu punto de vista es único. Pero si lees novelas de... Si tú lees una novela que no sea de fantasía, realista, tu punto de vista es único. Pero si lees novelas de fantasía, esto te enriquece como persona porque puedes observar diferentes puntos de vista y ver el mundo desde diferentes perspectivas, es lícito. Entonces esto te enriquece como persona, aparte de que te da muchos conocimientos sobre la mitología clásica. Muchos de los seres de la mitología clásica los colocan en la fantasía esta de elfos, hadas y todo eso. Entonces luego si te vas a leer las obras de la mitología, comprendes muchos conceptos que no comprenderías si no hubieras crecido con una tradición literaria en tu vida. Exacto. Yo pienso que eso, que se deberá dar más respeto a esto y esperemos que con la proliferación de la fantasía, que cada vez más potente, y con escritores tan buenos como Víctor Conde y como Laura Gallego, y escritores que están empezando y que sin embargo también son bastante buenos, como Raico Cruz y otros autores, y Javier Negrete, etcétera, que Javier Negrete no es que esté empezando, me refiero, que también es uno de los conocidos. Yo espero que con toda una plantilla tan buena de escritores que tenemos, poco a poco vaya la cosa surgiendo adelante. Sí, de hecho es que Laura Gallego apuntó la paradoja de que se quejen de que los jóvenes no leen, pero sin embargo después se los considere como lectores de segunda clase, porque si tú estás considerando, como he dicho antes, al autor como escritor de segunda clase por escribir literatura juvenil, estás diciendo que los jóvenes no saben apreciar la calidad de un libro. Entonces te estás quejando de que los jóvenes no leen lo suficiente, pero luego estás tirando piedras sobre la literatura juvenil. ¿Qué sentido tiene esto? Claro. Y bueno, también a esto contribuye la terminología IJ, infantil juvenil, que se da a las librerías para que los libreros los coloquen. Dice que este término se ha quedado obsoleto, porque eso lo comentó David Lozano, porque estos libros a veces tienen poco de envidia a la literatura de adultos en cuanto a tramas o al volumen. O no has visto libros como Los Juegos del Hambre, que por cierto son bastante sangrientos, o como Memorias de Idún, que son tomazos. Que los jóvenes son jóvenes, no tontos. Entonces él considera que en general los jóvenes son lectores más impacientes, y eso sí que condiciona a la hora de escribir, porque el lector adulto es un lector más sosegado y el joven necesita un ritmo más rápido, pero no les condiciona a la hora de añadir una trama complicada o un volumen grande de un libro. Las tramas de literatura juvenil muchas veces son muy complejas, más que la de un bestseller para adultos, que es una novelita de estas, como dicen, de usar y tirar, como El Código Da Vinci, o como muchas otras que hay de esto del Testamento Maya y no sé qué, ¿sabes? Sí, está claro que el hecho de que un argumento sea de fantasía o juvenil no significa que sea menos... que tenga menos profundidad. No hay más que ver, por ejemplo, Harry Potter, que tiene unas líneas argumentales que dejan patidifusos a más de uno. Sí, o El Señor de los Anillos, que en principio está orientado hacia niños, hacia jóvenes, y tiene una literatura bastante compleja de leer. Es de literatura romántica, comentaron. Tiene una literatura muy bella y muy bien elaborada. Sí, de hecho, hablando de eso, quería decir una cosa que de hecho no se comentó allí. Creo recordar que Tolkien en su juventud y cuando ya tenía su edad, cuando estaba escribiendo esos anillos, la gente como él era un literato bastante importante de la literatura inglesa, la gente le reprochaba que estuviera escribiendo fantasía, porque decían, pero vamos a ver, tú con lo que sabes de literatura, que eres uno de los grandes iconos de la literatura inglesa, que ya se notaba en su forma de escribir que era un gran literato, ¿por qué te dedicas a escribir fantasía? O sea, eso no es serio, eso es para niños. ¿Por qué tienes que escribir fantasía? Pues, sí, se lo decían, de hecho le reprochaban y algún que otro amigo se le llegaba a reír. Quiero recordar que era Tolkien, de quien estoy hablando. Sí, es muy posible, porque Tolkien ya era reputado en su época, o sea que es muy posible. Lo que pasa es que todo esto viene también por parte del esnovismo, porque siempre se ha considerado que cuando una cosa se lee fácil no puede tener calidad. O sea, tú ves una película, por ejemplo, llevada al mundo del cine, tú ves una película que no entiende ni su padre y muchísimos críticos la aclamarán, ¿no? Qué gran película, qué profunda. Y tú dices, oh sí, están mirando una pelota durante 10 minutos, pero eso simboliza la profundidad de la pelota. ¿Sabes? Es muy típico que las cosas cuando son complejas o cuando no las entiende nadie se aclamen. Y si una cosa se lee fácil o se ve fácil, ya no tiene que tener calidad.
Bueno, ¿y tienes algo más que contarnos sobre esta mesa ronda? Después se habló un tema muy, muy, muy interesante, que es el de los ebooks, y que comenzó exponiendo Susana Vallejo. Ella piensa que este es el canal, el canal en el futuro sí que puede llegar a determinar la forma de escribir de un autor, más que la edad a la que van destinados los libros. Pueden haber menos descripciones de ciudades, pues porque ahora mismo no te hace falta describir París en un libro cuando la introduces como ciudad en la que se ambienta tu trama. Porque todo el mundo ya conocemos París, todo el mundo ya lo hemos visto 100.000 veces en películas, en sitios. Entonces, con el mundo del cine y tal, pues los libros tienden a ser menos descriptivos y porque sobran. Ahora la forma de leer, pues puede ser a veces por internet y estar haciendo más cosas a la vez. Entonces, ¿qué pasa con los ebooks? Que les puedes añadir efectos especiales, bandas sonoras, ilustraciones, animaciones, y que solo hay que ver el libro de Alicia en el País de las Maravillas que prepararon para ebook, que la verdad es que era una maravilla de libro. Después, pues Víctor Conde habló también de que la fantasía de adultos pues relata escenas muy duras y que no se cortan y tiene en cuenta el rango de edad. De hecho, él mismo en Heraldos de Luz y en Heraldos de Oscuridad, que dice que todavía es más bestia, pues habla de jóvenes que hablan de sexo sin tapujos entre ellos, que lo practican, que lo hablan con sus padres, y que el mismo editor de la editorial que le había encargado la trilogía esta juvenil le dijo: ¿pero qué me has hecho? ¿pero qué me estás haciendo? Si yo te he encargado una literatura juvenil, ¿cómo estás poniendo a jóvenes que hablan de sexo y encima con sus padres y tal? Y él dijo: pero porque esto es la realidad, porque no quería él meter a jóvenes edulcorados, a jóvenes que no eran reales, que los típicos que se llevan mal con sus padres, o que, yo qué sé, ¿sabes? Los que salen en las películas típicos y en los libros. Y entonces, por esto mismo tampoco hay que tachar la literatura juvenil como... Tampoco, es que no tiene tanta división entre la literatura para adultos, porque a veces tiene escenas, ya te digo, como en los Juegos del Hambre, pues que son realmente crudas, o que pueden ser un poquito más hot, más picantes, y que no tienen por qué ser para un crío de 12 años, como se piensa. Está claro que cada vez están más de moda las películas violentas y los jóvenes tienen muchísimo acceso a ellas, tienen un acceso muy fácil. ¿Y por qué los libros no pueden ser también igual de violentos? Quiero decir que sí que es cierto que hay que controlarlo para que niños demasiado jóvenes tengan acceso a una violencia demasiado inusitada, pero no por ello tienes que ponerte a decir que no pueden hablar de sexo y no puedes poner casi violencia, no puede salir sangre. Yo creo que los padres de hoy en día ya se han mentalizado de que los tiempos han cambiado, y para mal o para bien esto tiene que cambiar. Sí, es que más que el rango de edad, muchas veces lo que limita a un escritor, porque un escritor, ellos comentaron que ellos no se ponían a escribir pensando: voy a escribir una novela para chavales de 14 o 15 años, no. Ellos se ponen a escribir pensando en la historia que quieren contar, y después si sale pues de rango juvenil, pues estupendo, y si sale para adultos, pues estupendo. Que las editoriales lo que más censuran a la hora de querer publicar un libro de literatura juvenil no es que salgan escenas de sexo ni de violencia, es la meta que tenga esa editorial o lo que tenga detrás, porque por ejemplo comentó Laura Gallego que SM y que DB pues tenían órdenes religiosas detrás, entonces claro, pues escenas de sexo y así duras y tal, pues quizá no vayan a querer publicar, pero que tampoco son demasiado exigentes con este tema. O sea que realmente, y desde las editoriales, no hay tampoco una división clara entre la literatura juvenil y entre la literatura para adultos. Un adulto puede leer perfectamente un libro de fantasía juvenil y sentirse identificado o sentirse lleno con lo que está leyendo. Y las mismas librerías se confunden al ponerlo, los ponen juntos, etcétera. Incluso luego ya comentaremos cuando hablemos de la presentación de Antonio Martín Morales, al que por cierto pusimos una entrevista a él, creo que fue en el 2x07. Sí, que lo saludamos también. Sí, que lo saludamos ayer en la Imagicon. Y que por cierto muy majo, todo hay que decirlo. Y sí que nos dijo la editora de Everest que habían pues tenido que cambiar la portada para que al menos poner una cobertura delante más seria, para que los libreros no se confundieran al pensar que eso era infantil o juvenil muy suave, que su saga, mejor dicho, es bastante cruda. No, al revés, también era porque en la portada suelen salir escenas de violencia, una espada con sangre y demás. Entonces, si eso lo ven a lo mejor algunos padres en la parte de... O sea, se equivocan y lo ponen en la parte de literatura infantil, pues los padres flipan. Sí, entonces, es una espada que está afiliada por ambos sitios, sí. Sí, con sangre abajo. Ese sí, es el de la Orden del Diablo.
El primero, el de la caza del nigromante. Y entonces en el tercero, el Pacto de las 5 montañas, le habían puesto una envoltura, así un salvacubiertas de estos, así amarillo, con una especie de tribal. Y debajo, si le quitabas el salvacubiertas entonces aparecía una ilustración del mismo estilo que los 2 libros anteriores, que ya era pues una batalla, una lucha y tal. Para que los libreros también vieran al ver la portada que era algo más serio y no pensaran que era algo infantil, y por otro lado que si lo ponían en la parte infantil los padres no se escandalizaran de ver que había batalla, sangre. Exacto. Y nada, bueno, pues os animamos a que nos comentéis qué os parece todo este tema por el email, que Víctor se lo sabe de memoria, yo no, y por Twitter. Podcast acabado en @hellofreaky.com. Vale. Pues nada, yo creo que ya hemos acabado con literatura porque ya hemos comentado nuestra opinión un poquitín del tema. Algún día tenemos yo digo muchas veces algún día, pero algún día me gustaría hacer un debate más extenso sobre este tema, incluso hacer un especial poniendo de ejemplos, incluso invitando a lo mejor a algún autor que quiera hablar sobre el tema, porque nos podría aportar una visión quizá más desde dentro de las editoriales o incluso algún editor, quién sabe, lo que el futuro nos puede deparar. Por ahora vamos a pasar a la sección de series. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Bueno, vamos a hablar un poquitín de lo que hemos visto esta semana y vamos a pasar de tantas noticias. Así que, ¿qué hemos visto esta semana, Marta? Pues hemos visto, ya comentamos en el anterior programa Once Upon a Time y demás, así que ¿qué me queda? Big Bang Theory. Big Bang Theory, sí. Exacto. Sí. Que la verdad es que este capítulo pues ha avanzado un poquito entre la relación entre Leonard y Penny. Se supone que quedan para ir al cine, pero no es una cita y ya dejamos que veáis el resto de lo que pasa. Y por otro lado, Sheldon se tiene que enfrentar a uno de sus mayores miedos, un pájaro. Tiene ornitofobia y resulta que un pájaro azul se planta en su ventana y no se puede deshacer de él. Y en este capítulo se nota que la parte de Sheldon fue bastante relleno y que el personaje está... Sé que no se está desinflando porque en otros capítulos ha estado genial, pero es que cuando no tiene nada que aportar, no sé, yo antes que meterlo de relleno prefiero que metan a Ratch o a Howard, que al menos ganen un poquitín de protagonismo por ese sentido. Hombre, igual es que ya se están dando cuenta de que lo están exprimiendo demasiado y ahora que querían dar paso un poco más a la relación entre Leonard y Penny, pues han dicho, vamos a dejarlo un poco más aparte, que haga un par de gracias, que por cierto están bastante bien, todo hay que decirlo, y vamos a dar paso a otros protagonistas. Sí, pero se nota que cuando salía Sheldon en este capítulo, en vez de subir la atención y subir la calidad, bajaba. Y esto no es algo normal, por eso nos llamó la atención. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a contaros un poquitín las cosas que han salido estos días de series. Así que primero Marta nos va a hablar de una serie yo la llamo La niña mimada de América, porque desde luego se las trae. Sí, se trata de Glee, esa serie que dejé de ver ya hace tiempo, y es que el personaje de Sam, interpretado por Cord Overstreet, va a volver con su padre en la tercera temporada de Glee. El padre es John Schneider, y bueno, pues para el episodio 8 está prevista la reincorporación del actor, y va a venir pues con el que hace de padrazo de Superman en Smallville. Y Sam parece ser que se va a tener que enfrentar a sus exnovias Queen y Mercedes.
Por su parte, John Snyder, de momento, solo aparecerá en este capítulo, o sea, el padre de Sam, y supondrá su reencuentro con Ryan Murphy, con quien trabajó en Nip Tuck. El resto de las tramas siguen su curso. En el episodio 5 volverá a aparecer Karofsky, interpretado por Max Adler, pero no será él quien ponga las cosas difíciles a Blaine y a Kurt. El malo de la temporada será Sebastian, Gustin Grant, que intentará persuadir a Blaine y llevarle al lado oscuro. ¿Han recuperado la esencia en esta tercera temporada? Pues yo pienso que no. No he visto la serie, me la he dejado yo también porque no podía con ella, pero sí, algo tengo que decir es que voy a hablar en defensa de este actor, porque este actor me gustó mucho como trabajó en Smallville. Ahí lo dejo. Bueno, solo va a salir un capítulo de momento, así que tampoco creo que salve la serie. Ya, sí, eso sí. Bueno, yo os voy a hablar de una serie, una miniserie que desde que he oído hablar de ella, vamos, se me ha hecho la boca agua. Yo estoy deseando que se estrene. Y eso que ahora mismo se está empezando a contratar a la gente que lo va a hacer realidad. Os estoy hablando de La Cúpula, Under the Dome. Es una novela de Stephen King, una de las que más ha tenido éxito últimamente. De hecho, la podréis ver en cualquier librería a la que podáis ir. Y resulta que el canal Showtime ha decidido que la va a llevar en formato de miniserie a la televisión. El creador de la serie va a ser Brian K. Vaughan, que es, para que los que no lo sepáis, guionista de Lost, y contará en el campo de la producción con Stephen King, acompañado de Justin Falvey y Darryl Frank, de DreamWorks Television. Para los que no lo sepáis, os voy a leer un poquitín la sinopsis de la novela, ya para los que no lo conozcan, que os entren ganas también. Un tranquilo día de otoño, la ciudad de Chester's Mill queda inexplicable y repentinamente aislada del resto del mundo por un campo de fuerza invisible. Los aviones estrellan y caen del cielo consumiéndose entre llamas. La gente corre sin rumbo por el pueblo vecino al verse separada de sus familias, y los coches estallan al impactar contra el muro invisible. Nadie consigue comprender cuál es la naturaleza de la barrera, ni su procedencia, ni cómo ha llegado hasta allí, ni si algún día desaparecerá. Dale Barbara, un desilusionado veterano de la guerra del Golfo reconvertido en un mediocre cocinero, Julia Sunway, la directora del periódico local, y un grupo de skateboarders adolescentes lucharán por descubrir el misterio de la cúpula. Sin embargo, en el otro bando se encuentra el gran Jim Rennie, alcalde de Chester's Mill, un hombre corrupto y sin escrúpulos dispuesto a todo para tomar las riendas del poder, y su hijo, que oculta un terrible secreto en una oscura despensa. Pero su adversario principal es la propia cúpula, porque el tiempo no es infinito, el tiempo corre e irremediablemente se acaba. ¿Tú tienes ganas de verla, Marta? Sí, pero primero tendré que leerme el libro. Sí, yo me tengo que leer el libro sí o sí. De hecho, no me lo he leído y, vamos, me la apunto para leérmelo antes de que se estrene, seguro. Pues corre, que es gordo. No es gordo, yo lo he visto en versión de bolsillo, es pequeñito. No, que yo lo tengo, sí es gordo. ¿Sí? Pues nada, no me preocupa. Después de haberme leído Canción de los Fuego, el quinto en inglés, yo creo que está... Está escuradísimo de espanto. Sí. Pues ya os hemos contado un poquitín las noticias de series. No, falta una de mi serie favorita. Ah, sí, pues... Sí, pues de Once Upon a Time. Y es que Emily de Rabin, de Perdidos, va a ser Bella en esta serie. Es la que interpretaba a Claire Littleton en Perdidos, para los fans de Perdidos, supongo que la sabréis reconocer. Y va a hacer el papel de Bella, de La Bella y la Bestia. Se sabe que va a tener una conexión especial con Rumpelstiltskin y que hasta el episodio 12 no la vamos a ver por allí. Se suma a la lista de cameos que ha tenido ya esta serie, como Christine Bauer de True Blood, que salió como Maléfica, recordemos que es la que hace de Pam en True Blood. Y también en el próximo episodio va a salir Jessie Scrum, que sale en Fallen Skies como Cenicienta. Además, Emma Caulfield de Buffy Cazavampiros también ha fichado para interpretar a la malvada bruja de Hansel y Gretel, mientras que Richard Schiff, del ala oeste de la Casa Blanca, será el padre de Blancanieves. Pues nada, en el próximo capítulo Rumpelstiltskin hará sufrir a Cenicienta. Y de momento, pues a ver qué tal lo hace en el episodio 12 esta actriz de Perdidos. Pues sí, a mí esta actriz me gusta mucho cómo trabaja y me gusta mucho cómo actúa, y yo creo que va a estar a la altura del personaje seguro, porque en Lost, en Perdidos, lo hizo muy bien, y yo espero que todo vaya bien, porque la verdad es que en esta serie me está encantando y me está volviendo loco. Es la mejor de todas las que he empezado a ver, y ojalá todo vaya bien. Me encanta esta serie. Sí, a mí también.
Bueno, pues nada, vamos a pasar a los mensajes que nos han llegado de vosotros. Y esta vez os traemos 2 mensajes. Uno es de un tal G4F5G6 que nos ha dicho por Twitter que el podcast 2x07 le ha encantado, que les ha reído mucho y que si alguno necesitamos ayuda para lo que sea, sería un placer ayudarnos. Bueno, igual tenemos al robot dentro de poco. Sí, de hecho, precisamente poco después dio su interés por colaborar con Hello Freaky, así que si estáis atentos a Hello Freaky, quizá veáis artículos de él en los próximos podcasts. Así que encantados de tenerte con nosotros colaborando y encantados de que te hayas molestado en escribir tu opinión sobre nuestro podcast. Y ya tenemos otro comentario, ¿no, Marta? Sí, es de Mary, y que dice que la introducción del podcast le ha puesto los pelos como escarpias. Enhorabuena, es de una sensibilidad frikiana insuperable, se agradece la agilidad y su menor duración se hace muchísimo más ameno. Esta nueva temporada me gusta mucho más, saludos. Pues muchas gracias, Mary, y nos encanta que te encante. Válgame la redundancia. Exacto. Muchísimas gracias. Pues ya está, ya hemos acabado de contaros las novedades frikis. Lo dicho, estad atentos porque en unos 2 días vamos a colgar el especial de Laura Gallego, en el cual os vamos a contar muchísimas cosas de su vida. Muchas de ellas os van a sorprender, otras a lo mejor no, pero esperemos que os gusten. Y también os traeremos una entrevista que hemos hecho a la autora, que hemos hecho en Imagicon y que os aseguramos que os va a parecer muy muy interesante. Sin más, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos vuestros comentarios y vuestras críticas en podcast@hellofreaky.com, en Facebook, en Twitter, en Google+, en la web por algún comentario, la forma que vosotros más queráis. No será por falta de medios. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí hablando un poco de cosas frikis, Marta. Pues gracias a ti. Es un placer, la verdad, me lo paso genial. Es una conversación de lo más interesante y esperamos también que a nuestros oyentes les haya gustado. Venga, hasta la semana que viene, frikis. Hasta la semana que viene.